Saludos de nuevo. Hoy les traigo un trabajo de uno de los mejores intermedistas que ha dado la República Dominicana, el orgullo del Jaya, Julián Javier. Espero que lo disfruten. Antes de iniciar, quisiera enviar un caluroso saludo al mocano John Infante, a Ricardo Jiménez, a Bruno Cuevas y a Rafael Melián. Gracias por permanecer activos del otro lado de la pantalla. No olviden que compartir el video, suscribirse y activar la campanita nos ayuda a seguir creciendo. Ahora, sin más preámbulos, arrancamos. Manuel Julián Javier Liranzo, mejor conocido como Julián Javier, el orgullo de Jaya, fue un ex intermedista que jugó 12 años en la MLB entre la década de los 60 y principios de los 70. Nacido el 9 de agosto de 1936 en la tierra del cacao, San Francisco de Macorís, Javier jugaba pelota desde muchacho y participaba en partidos regionales como Campo Corto. Julián Javier fue parte del equipo nacional de béisbol de 1955 en los Juegos Panamericanos, celebrados en México, y dirigido por el legendario Fernando Arturo Bolo Vicioso, equipo que se alzó con la medalla de oro. Tras su regreso al país después del torneo, fue fichado por el legendario scout Howie Hack para los Piratas de Pittsburgh en el año 1956, y luego se convertiría en el tercer pelotero dominicano en jugar en las grandes ligas, después de Osvaldo Virgil y Felipe Rojas Salou. Howie Hack realizó sus tryouts en Santiago de los Caballeros y quedó impresionado con las herramientas del joven Javier, sobre todo con su guante y su gran velocidad. Pensó que Javier se podría convertir en un Grandes Ligas y no se equivocó. Julián Javier debutó en las ligas menores con los Piratas de Brunswick en Georgia en 1956 como antesalista. Por entonces tenía apenas 19 años, pero fue en 1957 cuando lo pusieron como intermedista por primera vez y defendió la segunda base en los 56 partidos que vio acción entre dos equipos, los Reyes del Cobre de Douglas y los Halcones de Jamestown, donde combinado batió para 234 con 6 bolas cercas, 23 remolcadas y 14 bases robadas. Además, Julián Javier empezó a destacarse aún más a la defensiva, si bien las lesiones limitaron su potencial. Fue en 1959 cuando el orgullo del Jaya llevó su juego a otro nivel mientras militaba con los Jets de Columbus, equipo de AAA de los Piratas de Pittsburgh. En 135 partidos, Javier promedió 274 con 16 dobles, 4 triples, 6 jonrones, 30 remolcadas y 15 bases robadas. Defensivamente también se la lució, realizando 96 doble matanzas, convirtiéndose en uno de los mejores prospectos intermedistas de los Piratas de Pittsburgh. Pero en esa campaña, Bill Mazeroski, con tan solo 22 años, había sido seleccionado a su segundo juego de estrellas en la MLB y venía de ganar el guante de oro en la intermedia. O sea, que el futuro de Julián Javier con los Piratas no era favorable. En 1960, Julián Javier inició la temporada de nuevo en AAA con los Columbus y había empezado caliente tanto con el madero como con el guante, pero su camino hacia la gran carpa seguía bloqueado por el gran Mazeroski, quien en ese año regresaría al Juego de Estrellas y obtendría su segundo guante de oro. Pero Julián Javier no se desanimaba, pues se había convertido en uno de los peloteros más excitantes de AAA y en un pelotero pimentoso ganador, sorprendiendo con cada partido hasta el dirigente Carl Ermer. Este es mi 20º año en el béisbol y es la primera vez que veo algo como esto. Un jugador que se robe segunda, tercera y el home, dijo el jubilante Ermer. De hecho, en una serie en AAA a finales de mayo, Julián Javier puso hasta los fanáticos contrarios a rechistar. Este hombre nos ha vencido como en 14 maneras distintas en esta serie, dijo uno.
Hablando de esa serie, en el primer partido celebrado un viernes, Julián Javier la sacó del parque en el noveno inning para darle la victoria 3-2 a su equipo. En el siguiente juego se envasó por error y se robó la segunda, la tercera y el plato, y Columbus ganó 8-7. En el último partido de la serie, fue parte del rally de su equipo de 5 carreras con un imparable, y en la novena entrada, con la carrera del empate del equipo contrario en segunda, Julián Javier pegó un salto increíble y con el guante al revés atrapó una línea durísima de Barry Keltron para salvar el juego con esa insólita jugada. Por entonces, varios equipos deseaban tener al prospecto de los Piratas en su organización. Por ello, una semana después de la recién reseñada serie, el 28 de mayo, los Piratas de Pittsburgh enviaron a Julián Javier junto al lanzador cubano Eduardo Bauta para los Cardenales de San Luis a cambio del zurdo Vinegar Ben Mixel y el joven antesalista Dick Gray. Fue un cambio inicialmente criticado porque el veterano Mixel incluso fue una pieza clave para que los Piratas ganaran la Serie Mundial ese mismo año. Pero Eddie Stanky, el director de adquisiciones de jugadores de los Cardenales de San Luis, insistió para agilizar el negocio, pues según él, estaba convencido de que Julián Javier era uno de los mejores intermedistas que sus ojos habían visto. Cabe destacar que Stanky, en sus años de pelotero, era segunda base. Al gerente general Vin Miller y al super scout Clyde King les bastó ver en acción al jovencito intermedista dominicano de 6 pies y 1 pulgada para darle la razón a Stanky y la luz verde para el cambio, el cual instantáneamente surtió un efecto positivo para ambos equipos. El veterano Vinegar Ben Mixel ganó 13 y perdió 5, con una efectividad de 3-12 para los Piratas, y el novato Julián Javier cambió el juego de los Cardenales de San Luis, pues con su llegada se convirtió en un equipo dinámico, contendiente. La defensa y la rapidez de Julián Javier fueron piezas claves para el éxito del equipo, que terminó la campaña con 86 victorias en el tercer puesto de la tabla de posiciones. Julián Javier hizo su debut en las mayores el mismo día del cambio, el 28 de mayo, contra los Gigantes de San Francisco, insertado de octavo en la alineación y convirtiéndose de inmediato en el intermedista titular de San Luis. En ese partido, cerrando el tercer inning, en su primer turno al bate en las mayores, Julián Javier pegó un sencillo por el jardín derecho al zurdo Billy O'Dell para conseguir el primer imparable de su carrera, y en el octavo inning hizo algo que lo convertiría en una amenaza en el plato: dar un toque de hit. De hecho, ese año Julián Javier lideró la Liga Nacional con 15 toques de hit. Terminó su primer partido en la MLB bateando de 3-2, con una buena labor defensiva y demostrando además su rapidez tras alcanzar al veloz Willie Mays entre primera y segunda y ponerlo out. Tanto los fanáticos como el dirigente estaban muy contentos con la labor de Javier. Al otro día, no obstante, se fue en blanco, pero el lunes 30, en su tercer partido, se la sacó del parque por el left field al relevista derecho Glenn Lavin en la cuarta entrada, para conseguir así el primer cuadrangular de su carrera. Debido más que todo a su estilo de juego, a Julián Javier lo subieron a primer bate y el equipo empezó a ganar partidos. Y para el 22 de junio salió un artículo titulado "Los Cardenales volando alto", mientras Gemus construye su defensa en torno a Javier. Allí se explica cómo Julián Javier dinamizó un equipo que estaba destinado al sótano. Ahora mismo no hay mejor segunda base en la Liga Nacional. Con la posible excepción de Vada Pinzón de los Rojos, Javier es el hombre más rápido de la liga. Tiene mucho más alcance que Bill Mazeroski. Me gustaría que se envasara más como abridor, pero estaría encantado si termina bateando .260, el promedio que tiene ahora, dijo el dirigente Solly Gemus. Y es que con la llegada de Javier, los Cardenales cambiaron el curso de su temporada, algo que puso muy feliz incluso a sus compañeros de equipo. Javier tiene una coordinación y control corporal increíble en la segunda base y parece que bateará.
apuntó el antesalista Ken Boyer. Para concluir esa temporada, Julián Javier bajó su promedio a 2.37, pero de todos modos impresionó tanto al equipo como a la liga, y fue escogido como intermedista para el equipo de novatos All-Star de la compañía Topps. En 1961, su segundo año en las mayores, Julián Javier llevaba una muy buena campaña, pero estuvo fuera de acción por un mes con calcificación en el muslo superior derecho. Terminó la temporada con un promedio de 2.79, con 14 dobles, 3 triples, 2 jonrones, 41 remolcadas y 11 estafas. Ese año con los Cardenales también empezó a despuntar un joven serpentinero derecho llamado Bob Gibson. En 1962, Julián Javier llegó saludable y el equipo empezó a redondearse. Y es que no había ido al Clásico de Otoño desde el año 1946, cuando derrotaron a los Medias Rojas de Boston en una emocionante serie de 7 partidos. Volviendo a la temporada de 1962, Bob Gibson ganó 15 juegos y quedó puntero con 5 blanqueadas. Y el orgullo del Jaya promedió 2.63 con 25 dobles, 5 triples, 7 cuadrangulares, 39 remolcadas, anotó 97 carreras y se robó 26 bases, una marca personal en las últimas 2 categorías. Javier pulls Lombard's first pitch into the left field corner for a double, and that wrecks the no-hitter. Scott, an unbelievable play. Then he scrambles to his knees and tosses the ball to Maxwell for a force out. Stevenson delivers, and Javier smashes the ball past the diving Jones. Yastrzemski runs it down in left field. Yaz cuts loose with a throw, but Shannon scores. They'll watch the play again in slow motion. McCarver got the ball away mighty fast. There's Javier. Now watch the tag. Beautifully done. En 1963 fue un año de antesala para los Cardenales de San Luis. Estos fueron los cambios más notables del equipo de Missouri para formar una fuerza letal en el centro del diamante. El joven Tim McCarver se convierte en el receptor titular. Adquieren al campo corto All-Star Dick Groth. Se solidifica tanto la defensa del guante de oro de Colt Ford en el jardín central y la de Julián Javier en la intermedia. El resultado, los Cardenales ganaron 93 partidos, quedando segundo debajo de los que se convertirían en campeones mundiales en esa campaña, los Dodgers de Los Ángeles. Después de la temporada de 1963, el equipo de San Luis seguía rejuveneciéndose. Tras esa campaña, se retiró el inmortal Stan Domingue Musial, marcando una nueva etapa para el equipo. Julián Javier volvió a tener una campaña sólida en 1963. Promedió 2.63 de nuevo, con 27 dobles, 9 triples, 9 bolas cercas y 46 remolcadas, siendo seleccionado al primer juego de estrellas de su carrera. Pero fue en la temporada de 1964, bajo el timón del dirigente Johnny Kiane, que los Cardenales regresaron al Clásico de Otoño. Julián Javier estuvo en el centro del éxito del equipo durante toda la campaña. Batió para 2.41, pero conectó 12 cuadrangulares y remolcó 65 carreras, ambas marcas personales. En un importante partido celebrado el 18 de junio contra los Gigantes de San Francisco, que iban en segundo puesto en la tabla de posiciones, Julián Javier se encargó de masacrar con el madero al inmortal serpentinero de Laguna Verde, Juan Marichal, conectándole un cuadrangular entre ley center cerrando el tercer inning con 2 a bordo, y luego un doblete impulsador de 2 carreras más en el quinto, para terminar con 3 imparables en 4 turnos y remolcando 5 de las 7 carreras de los Cardenales, que ganaron 7-6. Después del partido, los periodistas quisieron entrevistar a Marichal. ¿Que cuál lanzamiento me pegó? ¿Por qué no van y le preguntan a Javier? No quiero hablar, dijo un desmoralizado Juan Marichal debido a la importancia del partido. Julián Javier, por otro lado,
sí tenía ganas de hablar con los periodistas. Marichal y yo somos muy buenos amigos. Nos conocemos desde hace tiempo, dijo. Me lanzó una recta afuera y se la mandé a las gradas. Después me vino con una recta adentro y se la pegué a la pared. Volvió con la recta por el medio y le di un sencillo. Después de haber alcanzado la gloria en 1964, el 1965 no fue un buen año para el intermedista de San Francisco de Macorís. Su primer altercado lo tuvo en enero, en la serie final de la Liga Invernal Dominicana entre las Águilas Ibaeñas y los Leones del Escogido, con el icónico umpire afroamericano M. Ashford. En el primer partido de esa serie, celebrado en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo, Julián Javier se enfrascó en una fiera discusión con el umpire después de que éste le cantara el segundo strike, un slider en la esquina de afuera, frente a un estadio lleno a capacidad. La discusión se prolongó y el umpire le dijo que regresara al plato, y si no lo hacía, le ordenaría al lanzador que pichara y lo poncharía. Javier cruzó las piernas, se recostó del bate y le dijo, atrévete. M. Ashford procedió a cantar play ball. Entonces el lanzador Larry Miller lanzó a pesar de que Julián Javier estaba de espaldas a 1.10 pies del plato. M. Ashford, siguiendo las reglas del juego, cantó el tercer strike y Julián Javier, quien era un héroe nacional, perdió el control y se abalanzó hacia el umpire, conectándole dos fuertes trompadas en la cara, dejándole la mejilla tumefacta y los labios rotos. El suceso fue cubierto ampliamente por la prensa estadounidense, tanto por la revista Sporting News como un destacado artículo escrito por el periodista Jim Murray. Inicialmente Javier fue suspendido por una temporada, pero luego la suspensión fue bajada a apenas unos partidos. Una aberración. M. Ashford amenazó con dejar la liga por tan ligera infracción, pero como todo un caballero, fue convencido a que terminara la serie. Posteriormente, Ashford le contó al autor Larry Herlach que cuando llegó al hotel esa misma noche, recibió una llamada de Julián Javier llorando y disculpándose. Tras la ligera suspensión, Julián Javier volvió a jugar en la serie, en un partido celebrado en Santiago de los Caballeros, con el estadio rebosado a capacidad. Cuando Javier salió en su primer turno al bate, fue directamente donde M. Ashford le extendió la mano y el umpire aceptó la rama de olivo. Bueno, ¿qué podía hacer? No podía ser un hombre de menos valía. Así que le estreché la mano y el estadio Cibao se vino abajo. La fanaticada enloqueció, dijo el caballeroso M. Ashford en una entrevista, quien luego haría historia al convertirse en el primer umpire negro en la historia de la MLB. Y más adelante, ya en las grandes ligas, Julián Javier, aquejado por las lesiones, apenas jugó en 77 partidos para un horrendo promedio de 2.27. En 1966 volvió a jugar con lesiones y no tuvo una campaña productiva, aunque no cesaron esas espectaculares jugadas en la intermedia. Fue en 1967 cuando el orgullo del Jaya llegó de nuevo saludable a sus 30 años de edad y tuvo, acaso, la mejor temporada de su carrera. Javier spears the ball backhanded, flips it to Maxville, hits a double play, and what a play. Let's look at it again. As he falls down, Javier tosses the ball under his left elbow, and the throw is perfect. There is such light. In the batter's box with a .353 series average. 3-2 St. Louis. They now have 5 hits, and Tigers have had 4. Line drive in the left. Horton's up with it. Brock's being waved around. The throw by Horton, and he is there to lead off in the 8th inning for the Cardinals. He'll be followed by Flood and then Cepeda. He taps it out in front of the plate. This is going to be a tough play. The throw, safe. Javier hit it right on the end of the bat, and there wasn't much that Lolich could do about it.
infield single for Javier. He's at first with nobody out. The batter will be... Promedió 2.81 con 14 vuelas cercas, marca personal y 64 carreras remolcadas. Como el equipo iba según iba Julián, en esa campaña los Cardenales ganaron 101 partidos, respaldados por el toletero boricua Orlando Peruchín Cepeda, quien obtuvo el MVP, y los lanzadores Steve Carton y Bob Gibson. En la Serie Mundial se enfrentaron al peligroso equipo de los Medias Rojas de Boston, y Julián Javier brilló como nunca. Pegó 9 hits en 25 turnos al bate, incluyendo 3 dobles, un jonrón y 4 remolcadas, para un promedio de 360. En el séptimo y decisivo partido de la serie, se enfrentaron Bob Gibson contra el derecho Gene Lombard, quien ese año estuvo imbateable y obtuvo el premio Cy Young. Incluso casi le tiró un no-hitter a los Cardenales en el segundo juego, pero Julián Javier le pegó un doblete en el octavo inning, así que terminó con una blanqueada de un hit. Ambos serpentineros llevaban 2-0 en la Serie Mundial, pero en el séptimo juego, Gene Lombard fue masacrado por los bates de los Cardenales. Hasta el mismo Bob Gibson le conectó un histórico jonrón solitario en el quinto inning. Y luego, el orgullo del Jaya, Julián Javier, se la desapareció al derecho Lombard en el sexto inning sin out y 2 en circulación a lo profundo del jardín izquierdo por encima del monstruo verde, para así sellar la victoria de su equipo, que se alzó con la corona mundial en el mismo Fenway Park. Bob Gibson ganó 3 de los 4 partidos de la serie y se llevó su segundo MVP del Clásico de Otoño. Una temporada mágica para el intermedista dominicano, quien quedó noveno en la votación del jugador más valioso de la Liga Nacional. En 1968, Julián Javier tuvo otra campaña sólida, siendo seleccionado al segundo Juego de Estrellas de su carrera, y su equipo regresó a la Serie Mundial con otra extraordinaria actuación de Julián Javier, quien batió para 333 con 3 remolcadas, aunque esta vez los Cardenales cayeron ante los Tigres de Detroit. En 1969 y 1970, Julián Javier continuó teniendo buenas temporadas como el intermedista titular de los Cardenales de San Luis, pero eso cambió en 1971, a sus 34 años, cuando tuvo que compartir la intermedia con el joven Ted Sizemore. A esas alturas, debido a la edad y a las lesiones, ya Julián Javier no era el mismo pelotero de siempre. Por eso, antes de que empezara la temporada de 1972, el 24 de marzo, los Cardenales de San Luis lo cambiaron para los Rojos de Cincinnati. Inicialmente Julián Javier no quería reportarse al equipo, prefería ya retirarse, pero siguió recibiendo llamadas insistentes del joven dirigente de la Gran Maquinaria Roja, Sparky Anderson, hasta que finalmente pudo convencerlo. Allí Julián Javier jugó a tiempo parcial, sirviendo de guía con su presencia veterana a los jóvenes jugadores de los Rojos, quien en esa temporada llegaron a la Serie Mundial, si bien cayeron ante el excepcional picheo de los Atléticos de Oakland. El último partido de la temporada de Julián Javier llegó el 1 de octubre, bateando segundo en la alineación entre Pete Rose y Johnny Bench y defendiendo la intermedia, haciendo combinación con el jovencito David Concepción. Javier se fue de 3-1 y en el octavo inning, como para simbolizar toda su carrera, agotó su último turno con un toque de sacrificio, moviendo a Pete Rose a segunda, quien luego anotaría la única carrera del partido con un fly de Johnny Bench. Su último turno al bate en la Serie Mundial vino en el juego 4, el 19 de octubre, cuando también tocó la bola para avanzar a David Concepción a segunda. Ese turno al bate sellaría la carrera del gran Julián Javier. Inmediatamente después de la Serie Mundial, los Rojos de Cincinnati lo dejaron libre a sus 35 años. En sus 13 campañas en la MLB, el orgullo de Jaya terminó con un promedio global de 2.57, con 1.469 imparables y 722 carreras anotadas. Además, Julián Javier se distinguió
por sus espectaculares jugadas en la intermedia y su gran habilidad de completar la doble matanza, por lo que le dieron el apodo de El Fantasma. Y en cuanto a la Liga Invernal Dominicana, Julián Javier siempre militó con su equipo, las Águilas Cibaeñas. Sus mejores campañas las tuvo en 1958, cuando batió para .316 con 8 dobletes, 5 triples, 4 jonrones y 22 remolcadas. En 1960, que promedió .360, y en 1966, donde conectó 5 dobles, 5 jonrones y remolcó 17 carreras. Después de retirarse, Julián Javier fundó una liga en la República Dominicana. Fue dirigente de varios equipos: las Águilas Cibaeñas, los Leones del Escogido, los hoy desaparecidos Caimanes del Sur y los Gigantes del Cibao, equipo al que Julián Javier ayudó a fundar en la temporada 1996-1997. La casa de los Gigantes del Cibao, localizada en la avenida Manolo Tavares, San Francisco de Macorís, lleva el nombre Estadio Julián Javier, en honor al orgullo del Jaya. Julián Javier fue exaltado al Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano en 1978, al Museo de la Fama de la Herencia Hispana en el 2012 y en mayo del 2022, 50 años después de retirarse, Julián Javier fue exaltado al Salón de la Fama de los Cardenales de San Luis y en agosto fue inducido al prestigioso Club de la Chaqueta Roja de los Cardenales. En la placa entregada a Julián Javier en ese histórico día, dice lo siguiente: Julián Javier, pies ligeros, intermedista de amplio alcance, jugó más partidos en la posición 1547 que nadie en la historia de la franquicia. Es el primer pelotero dominicano en jugar con los Cardenales de San Luis. Lideró la Liga Nacional con outs realizados para un segunda base en 2 ocasiones y se destacó realizando doble matanzas. Hábil tocador, encabezó la liga en toques de hit siendo novato y terminó segundo 2 veces. Líder de bases robadas del equipo en sus primeras 4 temporadas. Esto afirma la gran labor que hizo Julián Javier con los Cardenales de San Luis en su paso por la MLB. El orgullo de Jaya fue, sin duda alguna, uno de los mejores intermedistas quisqueyanos y un pilar en la historia del béisbol dominicano. Series title. Ladies and gentlemen, Julián Javier. And now Mr. DeWitt will officially present Julián with his Red Hall of Fame jacket. Cardinals Hall of Famer Julián Javier. We now ask Bill DeWitt III to come back to the podium.